¿Qué tal, amigos? Espero que estén bien. En este video trataremos el tema referente a pues, el video anterior, acerca de los acontecimientos que dieron pie a la actual guerra de Ucrania. Y sin más, continuemos. ¿Es la geopolítica estúpida? En una importante reunión celebrada en París para discutir el futuro de Ucrania, el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo ruso, el secretario de Relaciones Exteriores, Lavrov, no pudieron encontrar suficiente terreno común para llegar a decisiones firmes sobre el futuro de este país. Por una parte, Kerry rechazó rotundamente la legalidad del referéndum de Crimea. ¿Cómo no? Bueno, Crimea, pues la joya de la corona. Y Kerry eh, lo rechaza. Su homólogo ruso, el secretario de Relaciones Exteriores, Lavrov, pues no pudieron encontrar suficiente terreno, ¿verdad? Como para llegar a decisiones firmes sobre el futuro del país. Kerry rechazó la legalidad del referéndum. Por su parte, Lavrov se mostró firme en su postura sobre la dudosa legalidad del actual régimen de Kiev. Siempre iba a ser difícil para los dos interlocutores llegar a un resultado productivo en este contexto político, puesto que si bien para uno no era legal el referéndum de Crimea, para el otro no era legal el referéndum de Kiev. Además, Lavrov insistió en el semidesprendimiento virtual de las provincias orientales de Ucrania, que no cayó nada bien en Kiev. El plan ruso consistía esencialmente en imponer una solución política en la que las provincias del este y el sur de Ucrania tuvieran una mayor autonomía, el derecho al habla rusa que les había sido prohibida y la capacidad de seguir políticamente mucho más independientes del gobierno central. Funcionarios estadounidenses y ucranianos dicen que les preocupa que esa fórmula pueda proporcionar al Kremlin un veto virtual sobre el sistema político en Kiev. Es decir, el embajador Lavrov está pidiendo que haya una semiautonomía de de las regiones del Donbass, pero eh, la secesión completa de Crimea. Así las cosas, pues mientras Lavrov eh, pedía que hubiera una semiautonomía, siempre y cuando se siguiera perteneciendo a Ucrania. Es decir, que Ucrania no perdiera los oblasts de Lugansk, Donetsk y el sur, los oblasts del sur, hasta llegar a Donetsk, perdón, a Odessa. Y así las cosas, pues no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Lavrov describió brevemente el plan de la siguiente manera. Dice, estamos seguros de que Ucrania necesita una reforma constitucional para ser justos. Nosotros podemos ver otra forma de garantizar el desarrollo estable de Ucrania y firmar un acuerdo federal, dijo Lavrov en una entrevista el sábado de 2014 de marzo, ¿verdad? A los medios estatales rusos. Algunos pueden saberlo mejor y son tal vez capaces de encontrar algún hechizo mágico, ¿verdad? Para asegurar
para asegurarse de vivirse en un estado unitario con la gente del oeste, por un lado, y el sureste por el otro. Todo lo cual ilustra la posición ucraniana como si estuviera en la línea divisoria geopolítica entre Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea. Pareciera que la soberanía nacional ahora está fuera de la agenda para ambos lados, mientras compiten por una posición. Ahora parecería que Ucrania, que fue, ya no es. La partición y la separación comienza a parecer inevitable. Si las elecciones presidenciales en Ucrania se hubieran llevado a cabo tal como estaba programada, que probablemente hubiera perdido Yanukovych, la historia podría haber sido muy diferente. Desafortunadamente había muchas fuerzas externas que tenían poca paciencia con las elecciones presidenciales y estaban más interesadas en el cambio de régimen. Lo que me lleva a una señora Nuland, Victoria Jane F. Suspensivos G. de los Estados Unidos, Nuland, nacida en 1961, traducción, Victoria Facti Uday Nuland, o sea, que se friegue la Unión Europea. Nacida en 1961, secretaria de Estado adjunto para Asuntos Europeos y euroasiáticos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ella que junto con el embajador de Estados Unidos, Geoffrey Pye, en Ucrania, paseaban entre la multitud en el Maidán, ofreciendo galletitas, donas, panecillos, así como palabras de aliento y consuelo a todos los que estaban en la trifulca. Como dije en ese momento, esto solo podía haber ocurrido con la autorización de la Casa Blanca, ¿verdad? De Washington. ¿Por qué considero adecuado mencionarlo? Porque tiene alguna importancia. Bueno, por un lado, ella estaba comprometida en determinar el personal de la administración interina de Ucrania, es decir, a ella le interesaba no solamente que se decapitara al anterior gobierno, sino imponer un nuevo gobierno en donde las figuras más importantes fueran afines a los Estados Unidos, principiando por el futuro primer presidente Arsenio Yatsenuik. Estaba determinada a imponerlo, ¿verdad? Y en una conversación telefónica intervenida por Pye, Nuland argumentó que el campeón de boxeo Klitschko, Vitaly Klitschko, aquel famoso eh, boxeador de campeón mundial de fines de los años 80, quien era en ese tiempo pues el líder del partido UDAR y además de eso Klitschko, alcalde de la ciudad de Kiev. Se mostró preocupado porque no se incluyera en ella en ninguna próxima administración, pero que el líder adjunto y exfuncionario del partido Patria, es decir, Yatsenuik, el partido de Timoshenko, se debe de haber incluido exigía la señora Nuland. La señora Nuland admitió además que Estados Unidos había invertido 5,000 millones de dólares en el desarrollo de las instituciones democráticas ucranianas. Pero quizá lo más importante es el hecho de que la señora Nuland es la esposa pues, de un tal Robert Keegan,
Y el señor Keegan es un historiador estadounidense, y eso es importante en la medida en que fue uno de los cofundadores del Project of the New American Century, un grupo de expertos en relaciones internacionales con sede en Washington, D.C., establecido en 1997, junto con el ARCH, los halcones de la política exterior estadounidense, Richard Pearl y William Crystal. Y su objetivo declarado era promover el liderazgo global estadounidense y su posición en el liderazgo mundial. Y que esto se debería afirmar enérgicamente como uno de los pilares de la política exterior de los Estados Unidos. El señor Keegan iba a afirmar que Estados Unidos es un imperio y que debería ser un imperio. La posición de estos neoconservadores o conservadores, como se les conociera, francamente comparable, pues, ¿a qué? A la ambición yihadista de remodelar el mundo para que se ajustara a la ley de la Sharia. Solo comparable con eso, los neoconservadores querían moldear el mundo a la manera estadounidense, lo que presumiblemente era bueno a los ojos de Dios. Si esto requería un cambio de régimen, pues que así sea. No se debe de interponer nadie en el camino de la gran cruzada. Como quien dice, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi vecino, pero los de este lado no los toquen. Si estas personas hubieran sido simplemente un grupo marginal, excéntrico, de la cual pues, hay muchos en el mundo, y al otro lado del charco, no habría importado mucho. Pero queda claro que con sus miembros en muchos puestos administrativos claves en el Departamento de Estado, el PNCA ha ejercido influencia sobre funcionarios gubernamentales de alto nivel de la administración, pues desde Bush y posteriormente Obama. Y pues si analizamos un poquito más para acá, pues hasta la administración actual. Dichos grupos ejercen influencia y poder. A pesar de este hecho, su organización se redujo mucho pues en 2006, ¿verdad? La visión del mundo ya se había integrado en el pensamiento estratégico estadounidense. Es decir, la doctrina de Westfalia, de que ningún estado atacara a otro estado, a menos que el otro estado amenace directamente sus intereses. Ahora se consideraba pasado de moda, ¿verdad? Esa doctrina. En cambio, pues ya se consideraba legal el cambio de régimen, pues como los que hemos visto en Irak, en Libia, en Siria, en todos esos lugares en donde se pugnó y en algunos lugares se logró quitar gobiernos legítimos, ¿verdad? Y pues no logranse, por ejemplo, en Siria, pero sí en Libia y en Irak, ¿verdad? En donde, pues, en el caso de Libia, el líder Muammar ¿cómo se llama este señor? Gaddafi. Se me chispotea un poquito el apellido. Muammar el Gaddafi es tumbado, ¿verdad? Arrancado del poder y asesinado, sodomizado con una bayoneta de AK-47 y muerto. A lo cual, pues, la ex candidata, la señora Clinton, llega y a felicitar a las tropas y lo celebra a sotoboche. Entonces, bueno, ya después de
que ya no se impone la doctrina de Westfalia, pues ya se vale de todo, como quien dice, se puede tirar a cualquier gobierno exterior. Es como lo expresa un columnista famoso del Guardian, ¿verdad? Periódico inglés. Dice, pretender que esta batalla comienza y termine en Irak requiere una negación absoluta del contexto en que ocurre. Ese contexto es un intento contundente de una superpotencia de remodelar el mundo para que se adapte a sí mismo. Es una nota que sube el Guardian el 11 de marzo del 2003. Pues muy a tiempo y muy ad hoc a lo que estaba, a los eventos que suceden después, ¿verdad? Después del colapso del comunismo de la Unión Soviética en 1990, 1991, el anunciado final de la Guerra Fría vio la imposición del Tratado de Versalles, virtual de Rusia bajo el dictador títere y bufón Boris Yeltsin. Y al igual que Alemania, que debía ser reprimida en 1919. Bueno, son unos extractos del artículo de este afamado periodista, ¿verdad? Veamos, sin embargo, a medida que se desarrollaban las cosas, se descartó el modelo de invasión, pues, por parte de Occidente de Ucrania, puesto que era pues una cuestión muy espinosa. Por lo tanto, tenemos una situación en la que la Unión Europea se ha convertido efectivamente en la punta de lanza de las operaciones estadounidenses de subversión y cambio de régimen en nombre de la ampliación y el avance hacia el este de Europa, hasta las fronteras rusas, en el caso de Rumanía. Ya que se han instalado, bueno, haciendo un poquito para atrás el carrete, hubo una participación muy destacada, pues, de Alemania. Es innegable la participación que hubo por parte de la canciller Angela Merkel, pues, que estuvieron de plano muy metidos, en el cambio de régimen, pero ellos querían imponer a su candidato, a Vitaly Klitschko, y no pugnaban por meter grupos nazis, grupos violentos o neonazis. Ellos más bien querían un gobierno moderado, pero pues les ganaron la partida los partidarios radicales, comandados por caray, ¿cómo decirle? Subsecretaria o comandante del Medan, Victoria Nuland. Y vamos, así las cosas, el plan es un despliegue más amplio en toda Europa. Aparentemente, Europa tiene una política exterior neoconservadora para complementar su política económica. Y bien así, no solo la Gran Bretaña es atlantista, los Estados Unidos continentales no lo son menos, a pesar de su aparente intención de construir una Europa política, y prueba de ello es la posición central de la OTAN en la construcción política. Para algunos países europeos, los estados de la Comecon, la protección de la OTAN, es decir, los Estados Unidos, contra su enemigo ruso es lo más importante, que es su adhesión a la Unión Europea. Así las cosas, se pretende que se una a Ucrania en la OTAN y no en la Unión Europea. Amigos, esta es una breve
puesta en contexto de por qué se dieron los eventos actuales en Ucrania. Que dicho sea de paso, pues todavía este asunto pues va a dar para mucho más, ¿verdad? Y así el gran juego continúa. Una de las principales cosas que ha surgido de esto ha sido la absoluta falta de agallas de los líderes europeos y su voluntad de hacer el trabajo sucio de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿vale la pena pertenecer a esta Unión Europea? El embrollo ucraniano ha sido un gran cambio de juego al respecto. Es decir, una Unión Europea que actualmente está quebrada y que al apoyar eh, pues al gobierno filonazi de este señor Zelensky y al negar pues que hay una guerra de facto desde 2014, una guerra civil en todos los oblasts del Donbass y el sur en Gerson y todos esos lugares, pues apoyan al señor Zelensky, que por cierto no fue el primero en ordenar bombardeos contra el Donbass, sino que pues empezaron con Arsenio Yatsenui y continuaron con el primer presidente electo, así entre comillas, Pedro Poroshenko, mismo que pues bueno, pues fue electo pues con la participación nada más de pues de los de mi lado, o sea, de se excluye pues a toda la parte rusa y se llama elecciones y nada más votan pues los otros, los, los contrarios a Rusia. Y bien amigos, este es un breve ensayo, una puesta en contexto de los acontecimientos, eh, acontecimientos que pues se generaron en esta guerra, cuando Rusia invade el Donbass y parte del norte de Ucrania con el fin de proteger a la población de los oblasts de Donetsk y Lugansk, que estaban siendo literalmente masacrados por la artillería ucraniana. Y pues bueno, en un acto de legítima defensa hacia sus coterráneos, Rusia invade. Acción que da como consecuencia todo tipo de sanciones por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos y los estados occidentales, que todas esas acciones dieron paso a un montón de eventos que están calando actualmente, que son los que han llevado a, pues a la crisis económica que tenemos actualmente y la cuestión de la guerra en Ucrania que, caray, se está convirtiendo en un auténtico choque de trenes que viene. Y bien, amigos, este es el tercer capítulo y el último del contexto de la guerra de Ucrania, pero continuaré pues, el día de mañana con otros artículos, pero ya abordando el principio de la guerra y el principio de la guerra eh, económica, de la guerra militarmente hablando y de la guerra informativa, que son tres frentes en la guerra, porque recuerde usted que es tan importante es el
La guerra, pues, militar, también lo es la guerra informativa, es muy importante. Y la guerra económica, pues, pues también, mucho, muy importante. Y recuerde usted que en la guerra, informativa, lo primero que muere es la verdad, porque cada lado dice lo suyo y el otro dice lo suyo propio. Y ahí es donde es muy interesante y se trata de ver un lado, ver el otro y normar criterio. Así las cosas, amigos, les agradezco mucho ver estos videos. Les encargo que me pongan abajito un like si les gustó y un dislike si no les gustó. Y lo mismo que si quieren ustedes sugerirme, si quieren que les amplíe un poco más alguna parte del tema, eh, o alguna de las acciones que se han llevado a cabo en los últimos 8 meses, que lo vamos a abordar tanto en la parte militar como en la parte de la guerra económica. Así las cosas, muy agradecido y próximamente nos vemos. Muchas gracias.